La palabra de esta semana la podemos encontrar en el libro de Juan 17, del 1 al 5. Juan 17, del 1 al 5, y dice así la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. El título del mensaje de hoy es La sanidad del discípulo. En estos versículos que hemos leído, podemos ver cómo Jesús ora por sus discípulos. Él está orando al Padre. ¿Y qué es lo que ora? Como hemos leído, que la vida eterna, esta vida, o sea, es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo en quien has enviado. Deseo que haciendo la vida de fe cada vez más y más podamos conocer a ese Dios verdadero y a Jesucristo, en quien está todo el poder, en quien está la vida eterna. Hoy voy a hablar sobre la sanidad del discípulo. Esta sanidad viene solo de Cristo y en Cristo. Porque le digan que no haga esto o que no haga lo otro, no significa que vaya a cambiar. Puedes limitar las acciones de las personas poniendo límites o impedimentos, pero realmente la sanidad verdadera del discípulo solo puede venir de Jesucristo. Hoy hemos cantado este himno, que solo hay poder en Jesús. ¿Quieres ser libre de toda maldad? ¿Quieres recibir sanidad? ¿Quieres que tu problema espiritual sea sanado? Solo en Jesús. Solo el poder está en Jesús. Que se prepare el discípulo, que pueda hacer la continuidad de la evangelización del mundo, del evangelismo, es lo más importante para mí. No solo encontrar el discípulo, sino que el discípulo pueda recibir la sanidad y se pueda levantar como aquel discípulo que puede continuar el movimiento de evangelismo. Es lo más importante. También lo fue así para Jesús. Por eso Jesús, esperando durante 3 años a que Dios continuamente siguiera obrando en la vida de sus discípulos hasta el punto que estuviesen preparados para poder ir y hacer discípulos. Porque es solo a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la obra del Evangelio en mi vida, porque es por gracia que esto es posible. Entonces, simplemente con esa oración y compartiendo continuamente el contenido del Evangelio, es importante que el discípulo se vaya levantando cada vez más, superando mi ser, superando lo que yo quiero, superando la relación personal o el afecto que pueda tener con las personas que me rodean, hacia las 237 naciones, para las 237 naciones, para el Evangelio y el evangelismo. Que el discípulo reciba la sanidad es lo más importante. Ya no tanto por esa persona, también, ¿no? Pero no por esa persona o porque le vaya bien a esta persona. Más allá de nuestro bienestar o de lo que yo pueda querer o el afecto que pueda tener hacia la persona, por el Evangelio, por la evangelización del mundo. El discípulo ha de recibir la sanidad y levantarse. Hoy Jesucristo, al orar por sus discípulos, ¿qué dice al Padre? La hora ha llegado, la hora de yo morir, de resucitar, la hora en la que todo es consumado, la hora en la que voy a consumir todo. Señor, que los que tú me has dado, que puedan tener esa vida eterna que está solo en ti y que está en Jesucristo. Por eso yo pienso que lo más importante en nuestra vida de fe, también como iglesia, yo como pastor en lo personal, es continuamente que podamos analizar. ¿El qué? ¿De verdad tengo los tres atrios en mí? ¿De verdad el sistema que estamos levantando en esta reunión o las reuniones que puedo hacer por Zoom, en el ministerio que yo puedo hacer de forma virtual
o en persona cuando me voy a encontrar con vosotros, porque voy por todo el mundo. En mí está la respuesta de los tres atrios. Esto es lo más importante y esta es la iglesia que ha de levantarse. ¿Cuál es el primero? El atrio de los gentiles. El evangelismo. ¿De verdad yo tengo el estado espiritual a través del cual Dios puede obrar para el evangelismo? Lo dije la semana pasada. ¿Será que Dios bendice a unos más, a otros menos? ¿Que Dios quiere dar la respuesta de evangelismo a unas personas y a otras no? No es así, sino que cuando yo tengo el estado espiritual donde disfruto de Cristo, donde tengo claro el mensaje y estoy disfrutando de este evangelio, es Dios quien me da el encuentro con la persona que Él ha preparado, a través de la cual le puedo compartir fácilmente la palabra de Dios y en ese momento Dios obra. De verdad tengo el estado espiritual donde el evangelismo toma lugar a través de mí. Yo desde el seminario hay algo que siempre confirmo en mi vida. Al menos es una oración, algo personal delante de Dios. No digo que tiene que ser así, debería ser así, pero es algo que yo pongo delante de Dios. Eh, Al menos Dios, por muy ocupado que esté, aunque lleve un mes que tengo que estar casi todos los días en casa traduciendo diapositivas, traduciendo documentos por la universidad y no pueda salir al campo o en mi día a día, estoy encerrado en mi habitación traduciendo todo un mes, aún así, al menos una persona al mes, Dios, dame el encuentro para la salvación. Siempre estoy confirmando si este mes Dios ha obrado a través de mí de tal forma que al menos un alma, una persona reciba la salvación. Yo confirmo esto en mi vida. Si pasa un mes y no hay ni una persona que haya estado a través de mí, yo me pongo delante de Dios. Uy, ¿qué está pasando? Mi vida, mi enfoque, mis ojos no están en el campo. He perdido el predicar el Evangelio. He perdido realmente el deseo de Dios que es la salvación de las almas. Estoy simplemente ocupado con mis tareas y me olvido de realmente de que Dios desea salvar las almas. Tengo el estado espiritual a través del cual Dios puede obrar, porque yo he ido al campo y a veces me he sentido, Dios, hoy no me hagas hablar el Evangelio. Eso me ha pasado a mí cuando era asistente pastor. En la iglesia teníamos que hacer campamento de evangelismo en esta universidad o en la otra o en esta región y salíamos al campo y yo llevaba a creyentes, a remanentes conmigo y yo era el líder del grupo. Y yo no tenía fuerza para predicar el evangelio esos días. Había días que sí, días que no. Y había días que, Señor, hoy no me hagas hablar el evangelio, es que no me apetece. Aunque no lo decía, porque era asistente de pastor, pero mi corazón estaba así. Era el estado espiritual que yo tenía. De verdad tengo el contenido, el mensaje, a través del cual puedo sanar a una persona. Tengo el contenido que puedo ayudar a un creyente hasta que pueda empezar a orar por sí mismo. Esto es lo que hizo Jesucristo. Esto es lo que hemos de hacer nosotros, como iglesia, en lo personal. He de tener este sistema en mí que ayuda a que las personas puedan cambiar su estado espiritual y que puedan disfrutar diariamente de que Dios está en sus vidas y de esa relación personal con Dios. No habrá nada más importante que yo pueda hacer. De verdad tengo el contenido para sanar a una persona. Para ello, has de saber bien cuál es el problema del hombre y por qué ha de ser Cristo. Lo dije en el mensaje eh, para los obreros del jueves en la escuela de evangelismo. Yo como pastor, como líder en mi campo, porque todos sois líderes en vuestros campos, en vuestras familias, que sois líderes espirituales también, tengo que ser capaz de ver cuál es la palabra que necesita esta persona en este momento. Hoy Amílcar está aquí conmigo. Va a estar unas semanas. Yo estoy orando. Como estoy orando por él, ¿qué me he acordado de la oración que Jesús hizo hacia sus discípulos? De verdad estoy orando para que se levante la sanidad que haga que Amílcar pueda disfrutar continuamente del evangelismo y del movimiento de evangelismo en su vida. Que pueda ser ese testigo, que podamos ver la obra de Dios a través de él. Eso viene de Dios, no viene de él ni viene de mí.
Ahora, si realmente Dios quiere hacer eso en su vida y ha preparado este tiempo donde estamos juntos, porque no siempre estoy en este lado del mundo, ¿cuál es mi oración desde que sabía que iba a venir? Dios, ¿cuál es el contenido que tengo que compartir a Amílcar, que Amílcar necesita en este momento para cambiar su estado espiritual? Cuando tengo este contenido y lo hablo, de verdad que es Dios el que obra trayendo sanidad. Hoy es domingo, aquí son las 9 menos 10 de la mañana, y la razón por la que estamos dando culto pronto es porque después de este culto nos vamos a una iglesia de Darapán que hay aquí en Dallas. Será bueno para que Amílcar también lo vea. Y después del culto vamos a ver a tu primo, que hace 15 años, ¿no? 20 años. Pues el primo de Amílcar vive como a 3 horas de aquí, y al escuchar que Amílcar viene, pues ha cogido el coche y está de camino hacia acá. Son 3 horas. En Estados Unidos 3 horas es poco. Es al lado. Entonces, vienen al culto y después del culto vamos a hablarles el Evangelio. Hace 20 años que no se ven. Ellos viven aquí en Estados Unidos, Amílcar, como bien sabéis, en México. Entonces, es la oportunidad para el evangelismo. Estoy orando para ello. Entonces, ¿qué mensaje hemos de darle? Yo estoy orando por ello. Y al verlos, al hablar con ellos, el mensaje que es respuesta para sus vidas, que es Cristo. Pero ¿por qué Cristo es respuesta a sus vidas? Porque han de creer en Cristo. Es lo que hemos de compartir. No solo eso, sino realmente tengo el atrio de los niños, el atrio de las siguientes generaciones, el atrio de la educación. Pues hoy por hoy el sistema de niños, la verdad, que es muy débil en nuestra iglesia o nosotros, pero también es, como Pablo, la sinagoga. Entonces tengo el contenido de levantar discípulos, tengo el contenido donde realmente puedo formar y educar a esos discípulos. Vivimos en una época que es global, donde, sobre todo en Estados Unidos, mucha población está mezclada. Son niños de tercera cultura, que han nacido en Estados Unidos, pero sus padres son mexicanos. No son ni estadounidenses ni son mexicanos del todo estos niños. En su casa son mexicanos, fuera son estadounidenses. Crecen con una identidad que es diferente a la de sus padres, pero también a la de otros niños de Estados Unidos. De forma natural, hablan 2 idiomas o 3. Después, el fin de semana. ¿Por qué el pastor Río enfatiza en esto? Si tenemos estos 3 atrios, al encontrar al discípulo, ¿qué tenemos que ayudarle? A que se concentre. Y de esta forma, levantarle como la persona que hace la meditación. No sé qué ha pasado, se ha ido la diapositiva con el número 3, que es meditación, que es para la continuidad. Ayudarle a que por sí mismo pueda disfrutar de esa meditación en la palabra, para que pueda continuar por sí mismo. En otras palabras, que pueda sobrevivir por sí mismo durante toda la semana meditando en esta palabra. Pienso que en 3 días que llevamos juntos a Milcar y yo, pues ya habrá empezado a ver esto. ¿Por qué esto es importante? Que lo tengamos como iglesia, que tengamos estos sistemas en cada uno de nosotros. Porque yo veo el corazón de muchos hermanos, el corazón de personas que han recibido el Evangelio, que dicen que viven o van a vivir por el Evangelio, para la evangelización del mundo, para salvar las 237 naciones y 5.000 tribus. Amén. A Dios sea la gloria. Amén. Yo sé que ese es nuestro corazón, pero puede que todavía no me funcione. Puede que en mi corazón de verdad esté la evangelización del mundo, el que las 237 naciones y 5.000 tribus sean salvas, pero puede que a lo mejor todavía, aunque esto está en mi corazón, no pueda determinar. Puede que todavía no pueda darlo todo por el Evangelio. A Dios sea la gloria. Me encantaría que las personas se salven, que se levante el movimiento de evangelismo. ¡Qué bien! ¡Ay, qué bien! Y nos alegramos, ¿no? Cuando vemos la obra de Dios, lo que Dios está haciendo en México o en El Salvador o en otros lugares. ¡Qué bien! Pero todavía puede que en mi vida, pues no me funcione del todo. No pasa nada.
hay una sanidad que recibir y sobre todo que hay un horario de Dios. Entonces, yo como pastor, el cómo ayudar para que esto empiece a tomar lugar en cada uno de vosotros es lo que tengo que hacer. Mi función es poder llegar a ayudaros a que realmente eso que hay en vuestros corazones que Dios os ha dado, pues se vuelva una realidad en mi vida, pueda entrar dentro de ese plan y de esa bendición. Esta será mi oración para con vosotros, ¿verdad? Cada vez que hablo con Eduardo, cada vez que hablo con Amílcar, con Damaris o con Pilar, con Ángeles, ¿cuál será mi oración? De verdad que eso que Dios tú les has puesto en sus corazones, pues que se esté levantando de una forma real en sus vidas, que se puedan levantar como un equipo, que seamos ese equipo para la evangelización del mundo. Yo, por más que lo pienso, ¿dónde voy a encontrarme personas como vosotros? Por mí mismo, de verdad que no puedo. No es casualidad, sino que Dios había preparado este encuentro para el cumplimiento de su plan, por la evangelización del mundo. Yo no he hecho nada ni me he esforzado para encontrarme con discípulos que hay en Latinoamérica, con los que voy caminando juntos, o con vosotros, sino que Dios, bajo su soberanía absoluta y con su gran plan, ha preparado ese encuentro en cada uno de nosotros. Entonces, la sanidad. Primeramente, para sanar al discípulo, tenemos que tener una conciencia del problema. La mayoría piensan que aquello visible, mi situación, mi dificultad, mi límite, mi circunstancia, es el problema. Rápidamente tenemos que ayudar al creyente, al discípulo, a que pueda entender realmente cuál es el problema. Tu situación, tu adicción, el problema visible no es el problema en sí. Por eso el cómo entiendes cuál es tu problema es lo importante. Tu problema es un problema eterno, que está en ti, pero también en todo el mundo. Dios permite esta situación en tu vida para que entiendas cuál es el problema del hombre y de esta forma te puedas levantar como respuesta para hombres. Es un problema eterno que viene desde la eternidad, que está grabado en ti y se ha grabado en tu cerebro. En otras palabras, es un problema espiritual, un problema fundamental, el que hay en nosotros. A través de este problema, ¿qué es lo que ocurrió? Nuestro pensamiento. Quedamos separados de Dios. Nuestro pensamiento, nuestro corazón se alejó de Dios y se empezó a llenar de las cosas que no son de Dios. Es un problema mental donde hemos echado raíz. Por eso, la mayoría de las personas no saben diferenciar cuál es el problema, porque no conocen lo espiritual. Piensan que sus acciones es el problema. Por eso, con cambiar su actitud es suficiente. Piensan que es suficiente. Piensan que el problema es lo que hacen o lo que han hecho. Pero esto viene de lo grabado en ti. No aparece porque sí, sino que hay algo que se ha grabado en ti desde hace mucho tiempo. Un lugar donde tú has echado raíz, acorde a las heridas de tu infancia, acorde a tu pasado. El problema no es lo que tú haces o has hecho, sino que viene de lo que está grabado en ti. Y esto viene de un estado de incredulidad. La mayoría piensa que lo que yo he hecho o hice, lo que hice o lo que hago es el problema, pero en realidad viene de un estado de incredulidad que hay en nosotros que nos hace actuar de esa forma. No creo que Dios esté obrando en mi vida. ¿Cómo Dios habrá permitido esto en mi vida? ¿Cómo Dios va a permitir esto en mi vida? ¿Cómo Dios va a darme algo por lo que yo estoy sufriendo? No soy capaz de pensar que es algo que Dios permite, sino que pienso que es un problema causado por los hombres. Por eso no veo el plan de Dios en todo lo que ocurre. Por eso a través de mi dificultad o el cambio, no veo el plan de Dios, sino que lo veo como un problema, porque no está ocurriendo tal cual yo pensaba. Pero en ese pensamiento
no viene de Dios, sino que es un pensamiento mío, acorde a lo que yo quiero, acorde a lo que yo espero. Por esto mi pensamiento y mi corazón están divididos. Y por eso me derrumbo delante de la situación o del cambio. De esta forma viene un problema físico. Mi vida no es la que yo había pensado. Vivo con una naturaleza donde continuamente sufro por situaciones que me traen preocupación, miedos, angustias, ansiedad, estrés. No veo a Dios obrando en mi vida. Mis heridas del pasado forman esos prejuicios en mí y esto han echado raíz en mí. ¿Qué tienes que entender? Realmente, ¿cuál es el problema? No es el resultado. Mi vida es el resultado de lo que está grabado en mí. Por eso el problema del hombre no es otro, es un problema eterno. Es un problema que viene de Génesis 3, 6 y 11, donde el hombre quedó separado de Dios, bajo la condenación del pecado y atrapado bajo la obra de Satanás. Es con ese trasfondo espiritual que el hombre nace y crece. Crece y si creces sin conocer a Dios, creces bajo una cultura, una religión, un respaldo de la nación, como el de Hechos 13, 16 y 19, donde vas echando raíz, donde los valores lo va marcando una sociedad que vive bajo la influencia de Satanás, que vive bajo la idolatría, que vive bajo la autoridad de los demonios, que viven con una, arrastrando o moviendo una economía que influye a todo el mundo, una política que está influyendo a todo el mundo, pero donde realmente el respaldo es Satanás. Bajo eso, bajo ese respaldo, vivimos, echamos raíz, crecemos y lo tomamos como nuestra vida. Entonces, el resultado, ¿cuál es? Como viven bajo la autoridad de Satanás, claro que no pueden vivir bien. El resultado es que mi vida está bajo los 6 estados del no creyente. Soy salvo, soy hijo de Dios, pero en mi vida, en mi día a día, más que disfrutar de las 7 bendiciones del creyente, veo que hay más 6 estados del no creyente que los estados del creyente. Para eso Dios envió a Cristo. Y es disfrutando de Cristo que puedo cambiar, que puedo pasar de los 6 estados del no creyente a las 7 bendiciones del creyente. Espiritualmente consumado es, mi alma es salva, pero hay una naturaleza, hay heridas, hay cosas que se ha grabado en mí. Entonces, está hecho, pero todavía no. Teológicamente lo expresan así. ¿Qué quiere decir? Que hay un hombre viejo en mí, un antiguo yo, que ha de cambiar por ese nuevo yo en Cristo, que eso lo va haciendo Dios, según va creciendo mi nuevo yo en Cristo, mi viejo yo va disminuyendo. Esta sanidad no viene de mí. Esta sanidad no viene al cambiar mi actitud. Ni siquiera viene por la ayuda que me puedan ofrecer otras personas. Esta sanidad puede venir a través de otras personas, pero en realidad viene a través de Dios usando a estas personas. Es la sanidad del discípulo, que solo el Evangelio puede traer. Consumado es. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Hay poder solo en Cristo, solo en Jesús. La respuesta eterna a ese problema eterno, Génesis 3:15, la simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. Desde un principio al problema de Génesis 3, Dios, antes que hablar las consecuencias, ¿qué les dio? La respuesta, Cristo. Esto ha de ser editado en mí. He de entender realmente cuál es el problema del hombre y por qué ha de ser Cristo. ¿Cuál es la condición en la que Adán y Eva quedó y en consecuencia todos nosotros que Dios tuvo que enviar a Cristo? ¿Por qué ese Cristo es respuesta para mi vida? Cuando uno lo entiende y lo recibe, de verdad, consumado es, espiritualmente es así. Y desde ese momento es Dios quien empieza a obrar en tu obra y empieza a traer respuesta por etapas. Esto es muy importante. Hay personas que cambian muy rápido.
Y hay personas que, aunque parece que han cambiado muy rápido, con el paso del tiempo otra vez sale a flote, sale a la vista el qué, ese problema espiritual o circunstancias donde vemos que todavía el Evangelio no ha echado raíz del todo. Y es ese camino de santificación, hablando teológicamente, por el cual Dios obra en nuestras vidas y nos va trayendo respuestas por etapas. ¿Cuáles son estas etapas? Primero es la respuesta personal. A través del Evangelio, Dios obra en tu vida de tal forma que cambia tu estado espiritual. Es la primera etapa. Antes incluso que esto sea reflejo en tu vida, antes que esto se vea en tu vida, Dios en lo personal, antes de que tu situación cambie. En lo personal, Dios primeramente obra en ti. ¿Hasta qué punto? He escuchado la palabra, he tenido un tiempo de oración, he tenido un tiempo, 2 semanas en Dallas donde me he concentrado en la palabra, vuelves y tu situación es la misma, no ha cambiado nada. Tu situación económica, familiar, lo que las personas piensan de ti es igual, pero ¿qué ha cambiado? Tú, has cambiado tú. Dios primeramente por etapas obra en tu vida de tal forma que cambia tu estado espiritual y según cambia tu estado espiritual, ahí es Dios cuando empieza a obrar de tal forma que los encuentros que te dan empiezan a ser diferentes. El ambiente en tu familia, en tu casa, empieza a cambiar y tu casa y tu familia se levanta como esa familia para el Evangelio. No solo eso, en mi puesto de trabajo encuentro la misión, el plan de Dios que Dios tiene para mí, a través del cual, a través de mi profesión, veo el cumplimiento de la evangelización del mundo, de la obra de Dios a través de mi vida. De tal forma que yo, mi casa, mi familia, el encuentro que Dios me va dando, ¿qué hace? Que me levante para influenciar toda una región. Y esa es la iglesia, no es el local, no es el lugar de reunión, sino que el domingo nos reunimos, sea por Zoom o en el local que estemos, ¿para qué? Para dar culto, recibir la palabra de Dios y luego es la iglesia esparcida durante toda la semana. La iglesia primitiva se reunían en el día del culto en el aposento alto del Marcos y después se esparcían y era por las casas que cada uno de ellos veían esta obra de Dios, donde veían en el compartimiento del pan con los apóstoles cómo Dios añadía cada día a los que había de ser salvos. Al recibir la fuerza a través del culto, al recibir la palabra que cambia su estado espiritual, Dios les empezó a dar encuentros con las personas que Él había preparado, diferentes, encuentros diferentes a los que ellos tenían antes. De tal forma que sus casas se volvía casa de misión, su puesto de trabajo, su profesión, aquello que se alineaba con su talento para la evangelización del mundo. La palabra educación tiene un significado muy profundo. Entonces, la palabra educación viene de que cuando yo aprendo algo para devocionarlo al mundo, eso es ser educado. Dios te da algo para que tú de esta forma lo devociones al mundo y Él reciba la gloria. Esa es la profesión, ese es el trabajo. Y de esta forma influenciar a la región. Es la sanidad que ha de levantarse en una persona. Primero, la respuesta eterna, Cristo, que puedan entenderlo. Y así como van enraizando en Cristo, Dios empieza a traer respuestas por etapas. También hay respuestas urgentes que Dios trae, ya no solo por etapas, que puede tomar un tiempo hasta que estos 5 básicos empiecen a tomar lugar en mi vida. Dios también trae respuestas urgentes, rápidas, que hace que cambie el ambiente. Tengo un problema de adicción, rodéate de los que te ayudan, te cuidan y te ayudan a que realmente puedas estar mirando a Cristo. Pues es algo importante, una respuesta importante que Dios puede traer inmediatamente a tu vida para que salgas de la condición o el estado en el que tú estás, cambiando el ambiente. Una ayuda, es una respuesta urgente y necesaria. Pero tienes que saber que la sanidad viene solo a través del Evangelio. Cuando uno empieza a mirar, a escuchar el Evangelio, ¿qué es lo que ocurre en el discípulo?
que se levanta una reacción al Evangelio. Las palabras del Evangelio empiezan a tomar sentido en su vida. Y es en esas palabras que tenemos que ayudarlos a que se concentren. Entonces puedo esperar. ¿Por qué podemos esperar? ¿Por qué debemos ser capaces de esperar? Porque la gente no cambia porque yo les diga que cambien. La gente no cambia porque yo le ponga limitaciones, sino que lo único que puede cambiar es Dios. Dios es el único que les puede cambiar. Hay personas que tienen adicciones y por sus adicciones cometen delitos. Por esos delitos acaban en la cárcel y están muy arrepentidos. Y después de 10 años en la cárcel salen y vuelven a caer en lo mismo. Solo podemos esperar mientras les llevas o les ayudas a que entren en esta concentración, a que escuchen el Evangelio. Entonces, un momento en el horario de Dios, ¿qué viene? Verás que te encuentras con la persona preparada por Dios en su horario. En ese momento te das cuenta, esta persona es preparada por Dios y está entendiendo el qué, que no es mi adicción o mi sufrimiento, no es que estoy sola, no es que todos están contra mí, sino que mi problema es un problema fundamental, es un problema espiritual. No es mi problema que es que nadie me ayuda o cualquier otra situación, sino que mi problema es un problema fundamental. Se da cuenta de que su problema es un problema espiritual. Entonces, de esta forma, ayudándole la concentración, pueden levantarse más correctamente, más esperar a que Dios haga esa obra para la sanidad. Conclusión. A través de nuestras vidas, en mi campo, el sistema que puedas tener, ha de levantarse continuamente el movimiento de palabra que hace que mi estado espiritual continuamente cambie. De esta forma, a través de sus vidas, Dios qué quiere que hagáis dar a pan, haciendo dar a pan que realmente a través de vuestras vidas podáis visitar al que necesite escuchar este evangelio, o al revés, invitar a los que pensáis que necesitan este evangelio, y en ese momento hablarles el evangelio. ¿Por qué ha de ser Cristo? Y de esta forma que empiecen a cambiar. A finales de marzo tengo un viaje programado para España. Entonces, la semana del el 25 de marzo, creo que es viernes, no estoy seguro ahora mismo, eh, el último fin de semana de marzo, eh, voy a ir a España porque a partir del lunes tengo clase en Valencia. Entonces, yo estoy orando, ya se lo he comunicado a algunos, para que en ese tiempo, pues podamos visitar Cuenca. ¿Por qué Cuenca? Eh, en Cuenca hay un remanente que es de Venezuela, que es hijo de pastor, que está predicando el Evangelio. O sea, por cosas de la vida, pues Dios ha abierto las puertas para que pueda ir a trabajar a España, quedarse en España y viven en Cuenca, donde Dios le ha abierto la puerta en una iglesia y su esposa está predicando el Evangelio a los niños y él incluso a los adultos. Están haciendo el camino de salvación y me dicen que están recibiendo gracia en la iglesia. Pues para mí es un título de oración. Pues en ese fin de semana me gustaría ir a visitarles para ver cómo lo están haciendo, qué están haciendo, realmente si hay discípulos preparados o no, cómo Dios está obrando allí y si hay algo en lo que pueda ayudar, pues ayudarles, ¿no? De alguna forma. No es simplemente ir y volver, sino que al ver el discípulo que está preparado, ¿qué es? Establecer el sistema para la continuidad. Establecer el sistema donde de alguna forma puedan estar escuchando continuamente el Evangelio y creciendo en el Evangelio. Solo es encontrar a las personas que Dios ha preparado. Esto es todo. Y es Dios el que hace su obra de esta forma. Por eso la sanidad del discípulo. Es muy importante que el discípulo
esté recibiendo esa sanidad para que se pueda levantar para el evangelismo. De la misma forma que Jesús hoy oró por sus discípulos, yo oro por vosotros para que realmente sea solo Cristo y solo Evangelio lo que hay en sus vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra que cambia lo más profundo de nosotros, que cambia nuestro pensamiento y que cambia también las intenciones de nuestro corazón. Te pido, Señor, que nos des de tu gracia para concentrarnos en ese evangelio que es vida y que cambia, Señor, nuestro ser, nuestro estado espiritual. Que nuestras día a día podamos disfrutar de los encuentros, Señor, que tú has preparado. Que nuestra familia se levante como en la casa de misión. Que a través de nuestro trabajo, Señor, tu nombre sea glorificado y nos podamos levantar como esa iglesia que influye y cambia la región. Que a través de este sistema virtual, Señor, los discípulos de evangelización del mundo se reúnan, Señor, para que juntos podamos ver continuamente tu obra. Bendice, Señor, y obra durante esta semana en el corazón, en la vida de cada uno de los discípulos, Señor, que hoy reciben esta palabra, para que a través de la concentración podamos ver esas respuestas por etapas que vienen a nosotros, dentro de la respuesta eterna que es Cristo. Que este Evangelio sea editado en nosotros de tal forma que nos podamos levantar como los obreros, pastores, como iglesias, Señor, que pueden hacer aquello que es necesario en el campo, en la nación en la que estamos, que pueden hacer, Señor, y compartir un mensaje concreto que es respuesta a la situación real en la que cada una de las personas están. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.